Benvingudes i benvinguts al quart programa de Cultura en la UA d'esta temporada de Radio UA. Avui serà un programa històric, i no històric per la part que ens toca a nosaltres, sinó per la temàtica que tractarem, perquè parlarem i coneixerem quin va ser el germen de la Universitat d'Alacant, d'on ve, d'on sorgeix i com hem arribat fins ací. Per això parlarem de l'exposició, l'exposició i molt més, 50 anys del CEU Història i Memòria, que es va inaugurar este mes de novembre en el Museu de la Universitat d'Alacant. Coneixerem més en profunditat tot el que la rodeja i, a més, ens anirem cap a la seu ciutat d'Alacant, on esta vesprada s'inaugurarà la 12ª edició del Seminari Hispà-Argentí de la Universitat d'Alacant. Fins allí ens anirem per a contar-nos un poquet està centrat en les fronteres i com avancen en l'actualitat. Soc Toni Gárez al control tècnic, està Neva Ruiz, Carlos Guillem. Dijous 29 de novembre obrim la porta de la cultura a Radio UA. Esta vesprada comença la 12ª edició del Seminari Hispà-Argentí de la Universitat d'Alacant i que en esta ocasió té com a tema central la construcció de les fronteres i marges espai-temporals. Les fronteres i els marges han evolucionat des d'una concreta delimitació en les societats antigues cap a una indeterminació o dissolució en l'actualitat. Segons defenen els organitzadors d'aquest seminari, no obstant, malgrat aquesta indeterminació, en l'actualitat es produeix en alguns jocs una paradoxa amb reforços de les fronteres. El director del seminari és Juan Antonio Roche, que és professor titular de Sociologia de la Cultura i de les Arts en la Universitat d'Alacant, que ja està a l'altre costat del telèfon per explicar-nos un poc més en deteniment tota aquesta situació. Bon dia, benvingut a Radio UA. Buenos días, muchas gracias. Bueno, comentàvem, el seminari es centra principalment, no?, en l'anàlisi de les fronteres en Amèrica Llatina. Sí. Parleu de la difusió de les fronteres, però al mateix temps del seu reforçament, ¿no? ¿Cómo es produce esta paradoxa? Muy bien. Digamos que lo que está ocurriendo en la actualidad es que hay, diversas fronteras interiores y exteriores. Y en ambos casos se refuerzan y al mismo tiempo se disuelven, de una manera muy, muy complicada, muy compleja. En todo caso, la cuestión fundamental es que la modernización ha supuesto precisamente que frente a la claridad en la definición de lo que está dentro y lo que está fuera para las sociedades antiguas, tanto lo que está dentro aquí como lo que está fuera allá, pues digamos que hoy, por el contrario, no hay esa claridad, sino que más bien se ha producido una difuminación, una disolución, una indeterminación, quizás, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, por poner algunos ejemplos concretos para que los oyentes no se entiendan, ¿no? Por ejemplo, estamos cada vez más globalizados. Sin embargo, al mismo tiempo, los Estados-nación están creando fronteras, sobre todo con los inmigrantes, fronteras interiores. Sí. Por ejemplo, las vallas de la Pradas de Ceuta y Melilla, o el muro de hormigón que separa a Israel de Palestina, o por ejemplo el muro que separa a Estados Unidos de Norteamérica de México, ¿no? Por poner algunos ejemplos, ¿no? Uh-huh. Es decir, son paradojas de nuestro tiempo. Es decir, aparentemente estamos más abiertos al mundo, pero sin embargo reforzamos cada vez más nuestras fronteras, también las identitarias. Lo que pasa es que el seminario se concentra fundamentalmente en las personas, marginadas de la sociedad. Es decir, discapacitados, inmigrantes, pues el acoso secular a las mujeres, y también otros actores sociales, otros personajes, otros sujetos que aparentemente no estaban marginados o aparentemente no están marginados, como pueden ser, por ejemplo, los mochileros, pero que indican que sus formas de pensar y de actuar no están muy normativizados, podríamos decir. Pero se centra especialmente en América Latina. No sé si hay un motiu per això. Sí, porque el seminario es fruto de un convenio entre la Universidad de Alicante y la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, Argentina. Uh-huh. Y está coorganizado por ambas universidades. Yo soy codirector, porque el otro codirector es Claudio Lizarra, que es el vicerrector de la universidad. Y aquí tenemos la presencia,
ahora hablaremos de cuáles son los conferenciantes si tenemos tiempo y si tú lo consideras. Está la decana de la Facultad de Ciencias y Humanidades, Laura Tarabella, y entonces la idea siempre era, en estos seminarios que son transdisciplinares, con un tema determinado, aunque en esta ocasión es plenamente sociológico, porque son todos sociólogos los que participan, pero la idea siempre era, junto a esta transdisciplinaridad, que pudiéramos conectar las dos orillas, ¿no? La orilla del Atlántico de acá y la orilla del Atlántico de allá, ¿no? Y entonces, por ejemplo, vamos a hablar de las fronteras raciales en Latinoamérica, por poner un ejemplo, ¿no? Y también vamos a hablar un poco también cómo se producen las dinámicas urbanas de espacios de frontera de Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, esas ciudades que están entre México y Estados Unidos, que son mexicanas, pero al mismo tiempo son norteamericanas, ¿no? Son ciudades casi dos culturas, ¿no? Con un trasiego de mercancías y de otras cosas, evidentemente. Claro, un par de influencias entre territorios, ¿no? Exactamente, sí. Y de hibridación también cultural, y de hibridación identitaria, y también de hibridación econòmica, política, en fin, todos los elementos, no? A més de codirector, també ofereixes una ponència, individualitat i solitud en les arts plàstiques contemporànies. Què ens pots avançar? Bueno, la idea es, en el arte contemporáneo, desde todo el arte del siglo XX, parte del siglo XXI, cómo ha tratado el tema de la soledad. Y cómo ha tratado el tema de la marginación de las personas que viven la soledad. Y hay distintos tipos de soledades, ¿no? Por ejemplo, la soledad racial, la soledad, digamos, de enfermedades como el SIDA, la soledad de las personas que viven solas, sin otra compañía, ¿no? Y también la idea es, con algunos, digamos, apuntes, desde luego sociológicos, pero también filosóficos, de qué manera el consumo nos hace cada día más solitarios, aunque no lo aparente, ¿no? Y de qué manera también en el marco de la sociedad de la individualización, tal y como ha sido definida por algunos sociólogos como Ulrich Beck y Anthony Giddens, todos estamos cada vez más individualizados, cada uno va a la suya, ¿no? Y esto hace que realmente al final estemos todos solos, ¿no? Y entonces, selecciono una serie de imágenes de obras artísticas importantes del siglo XX, de famosos, por ejemplo, El grito de Eduardo Munch, por ponerte un ejemplo, ¿no? O La silla y la pipa de Van Gogh, ¿no? Y otros mucho más recientes, y entonces a partir de esas obras pues analizamos esa temática que decía. Com comentaves, hi ha moltes temàtiques, no?, a tractar. També està, per exemple, justícia i democràcia, que serà l'objecte d'anàlisi, un tema molt d'actualitat. Sí, bueno, es que la cuestión, casi la gran pregunta que podríamos hacernos al final es, quién está normativizado y quién está fuera del sistema, ¿sabes? Porque, claro, evidentemente hay muchas normativas, por ejemplo, la de regulación del trabajo, ¿no? La de regulación del trabajo, las personas jóvenes que no tienen trabajo, las mayores de 45 años que no tienen trabajo, ¿no? Y aquellas personas, los discapacitados que no tienen ayudas del Estado y que están siendo cuidadas por sus familias, ¿no? Los inmigrantes, el tratamiento que les damos a los inmigrantes, digamos, las personas que son de otras razas distintas a las nuestras, los homeless, también vamos a tratar en el seminario de las personas sin hogar, ¿no? Y en el fondo, digamos que esta idea de que al final posiblemente ninguno estamos dentro del sistema, o muy poquitos, en el puro sistema solo muy poquitos, los demás estamos dentro y al mismo tiempo fuera, en una especie de difusión, de sociedad difusa, ¿no? Al final la cuestión sería, bueno, pues quién está dentro, ¿no? Si los demás no estamos dentro, ¿quién es que está dentro? Y aquí toca muy de cerca la idea del poder y la idea de las democracias, porque también la idea de democracia ha roto sus límites tradicionales, inherentes. Las democracias son siempre una construcción ideal, algo que aspiramos, pero algo que nunca nos deja satisfecho del todo. Sí. Pero las críticas sucesivas que se están haciendo, la pérdida de los criterios y podríamos decir, las fronteras claras de lo que es o no una democracia. Por ejemplo, ahí se dice mucho que nuestra democracia es franquista. Claro, estamos comparando a la democracia actual con todas sus imperfecciones con un gobierno franco que tiene con un régimen franquista autoritario que tiene otras connotaciones distintas. Y al final también está en juego, evidentemente, esta sociedad difusa
al final no solo estamos en juego quién está dentro y quién está fuera, sino cómo conceptualizamos nuestras mejores nuestras instituciones, las instituciones que nos dominan, y entre ellas, evidentemente, la democràcia. Exacte. Anava a preguntar-te, al final, per tot el que comentes i tots els temes que parlem, tots acaben sent un poc el mateix, no? Indeterminació, Sí. però al mateix temps molta incidència, no? O sea, és com en un món globalitat, soledat, en un món global, fronteres, és tot un poc... Sí, es que es muy complicado. Mira, por ejemplo, sabemos muy bien que junto a los fenómenos globalizadores están reforzándose los fenómenos identitarios y los fenómenos religiosos. Los dos van de la mano, ¿no? Y sabemos muy bien que junto con los elementos de soledad, pues buscamos necesariamente el amor, buscamos necesariamente la familia, la afectividad en la familia, ¿no? Pero de una manera en la que no queda claro prácticamente nada. Hoy hay una gran confusión entre las funciones, lo que son unas instituciones, lo que son otras. Y, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, esa indefinición también aparece en la forma que tenemos contemporánea de amar, ¿no? Los sociólogos lo llaman amor líquido, amor confluente, es un amor efímero, muy intenso pero que dura poco, que es muy frágil, que se rompe en cualquier momento, ¿no? Entonces, bueno, para lo bueno y para lo malo, pues estamos construyendo una sociedad difusa, sin fronteras, por un lado, en las que se refuerzan otras, pero al mismo tiempo desaparecen otras, en la que lo viejo y lo viejo no termina de desaparecer del todo, lo nuevo no termina de dominar del todo. Un mundo muy complicado. Seguramente muy apasionante. Seguro que muy apasionante. Segur. Pero muy complicado. El seminari acabarà amb la intervenció de l'expresident del CIS, de Cristóbal Torres, que parlarà de globalització i conflictes en la societat de la informació, un poc tot el que estem parlant, i posarà el colofó final a un seminari que porta ja 12 edicions. Juan Antonio, es diu prompte. Sí, porque este es un convenio. Mira, en este convenio no solo hemos hecho aquí los seminarios, allí en Argentina se hace también un seminario argentino-hispano con la misma idea. Es decir, un año la idea la ponen ellos, allí en Argentina, otro año la ponemos nosotros, y entonces las hacemos en los dos sitios a la vez. Entonces, además hemos hecho proyectos conjuntos, han venido 20 y tantos profesores de allá acá, han ido de aquí, de nuestra universidad, allí 20 y tantos profesores, y ha habido intercambio de alumnos, y finalmente tenemos una colección, la editorial Antropos de Barcelona, que se llama Globalizaciones, que dirigimos los dos directores del convenio, que es Claudio Lizárraga y yo mismo. Y también voy a decirte al final, si me lo permites, un 30 segundos, sí, claro. Este seminario terminará en un libro en la editorial Antropos de Barcelona, no en esta colección, porque la dirijo yo, sino en otra colección de ciencias sociales, donde vamos a ampliar todavía el número de artículos referidos a todos los marginados posibles. Por ejemplo, las villas y las favelas, los homeless, las personas, los excluidos sexualmente, racialmente. En fin, la idea es darle visibilidad a esas persones que estan invisibles d'alguna manera. Doncs ja ho han escoltat a partir d'esta vesprada en la seu ciutat d'Alacant. Juan Antonio Roche, moltíssimes gràcies per haver estat així amb nosaltres i molta sort. Muchas gracias a vosotros, muchísimas gracias. La calle se quede sin gente, cuando algún jueves me quede sin salir, cuando un viaje no lleve al siguiente y ya no queden cuestas en el albaicín, cuando los pasos parezcan bastantes, cuando falte olfato para no meterme allí, cuando nuestra casa no esté en ninguna parte y el arte más preciado sea sonreír. Fa ara mig segle, és a dir, en 1968, que es diu prompte, es va inaugurar el Centre d'Estudis Universitaris d'Alacant, és a dir, el CEU, que després d'uns anys es convertiria en l'actual Universitat d'Alacant. Va ser, per tant, el germen del centre que coneixem avui en dia. Per a commemorar esta fita, la UA va inaugurar este mes de novembre l'exposició 50 anys del CEU Història i Memòria, que es pot visitar fins al final d'any en el Museu de la Universitat d'Alacant, a partir de febrer, en la seu ciutat d'Alacant i després en distintes seus de la província. Per a l'ocasió, també es van produir documentals fets així en el taller d'imatge de la Fundació UA i un llibre. Volem conèixer més dels orígens de la universitat i animar-vos a visitar esta mostra
I per això hem convidat a un dels membres de la comissió organitzadora, també membre de l'Arxiu de la Democràcia de la Universitat i antic alumne precisament del CEU, Juan Martínez Leal. Bon dia. Bon dia, Toni, moltes gràcies. 50 anys. Parlem d'història de la província, no? Què va significar la inauguració del CEU en aquella època, que hem de recordar encara estàvem baix el nus del franquisme? Efectivamente, el CEU nació porque la sociedad alicantina durante prácticamente toda la década de los años 60 luchó y presionó por conseguir estudios universitarios para una provincia que estaba conociendo un desarrollo económico o un desarrollismo extraordinario en todos los ámbitos. Y entonces tenía esa carencia fundamental. Y fue precisamente la acción de las entidades provinciales, tipo Diputación, Gobierno Civil, ayuntamientos, sociedades de todo tipo, campañas de prensa, la que realmente permitió que cuajara ya prácticamente en junio de 1968 esa propuesta aceptada por el Ministerio que entonces regía a Villar Palasí y prácticamente en un mes se rehabilitaron los antiguos pabellones de Rabasa, se abrió una matrícula, se consiguió matricular, se contrataron los profesores, etcétera. Y el 4 de noviembre, el 4 de noviembre de ese año, se producía la inauguración oficial. Lo que hizo al ministro cuando visitó aquello, decir, pero... La burocracia no va a existir en ese momento. Esto es un milagro, ¿cómo habéis podido conseguir esto? Adeu a la burocràcia, sí senyor. I com va començar? És a dir, quins estudis s'implanten, quants centres hi ha? Inicialmente el CEU nació, primero, académicamente dependiente de la Universidad de Valencia y económicamente y la titularidad jurídica dependía fundamentalmente, plenamente del PAES, que era el Patronato Alicantino de Estudios Superiores, que se le dio, forma legal precisamente para esto. Y entonces había dos divisiones, entonces no se llamaba facultades, se llamaba divisiones, la división de letras y la división de ciencias. Y se estudiaba un primer ciclo que era de 3 años. Esto con el tiempo, si quieres luego lo hablamos, se fue ampliando. Entonces había una junta de gobierno, evidentemente un director y un vicedirector, y existía dentro del pabellón, o en los pabellones de lo que había sido el aeródromo militar, es lo que se reformó, allí estaban las aulas y los laboratorios fundamentalmente. I tu, per exemple, vas ser alumne d'història. Sí, alumne, el primer año era un selectivo y luego hacíamos 2 años de historia o 2 años de lingüística, en el caso concreto de la división de letras. Y yo pertenezco a la tercera promoción que acabó en junio del 73. Y de ahí teníamos luego que hacer el último ciclo, los 2 últimos años, en universidades tradicionales. Pero normalmente los planes de estudios estaban concebidos para que se ajustaran a las nuevas universidades autónomas que contemplaba la Ley General de Educación de 1970 del ministro Villar Palasí, que fue un cambio muy importante en el sistema educativo en España. Tot això s'ha plasmat en una exposició, un documental y un llibre. ¿Qué podemos encontrar en cada una de estas cosas? No podíamos dejar de pasar el aniversario, el medio siglo de cuando se implantaron, porque en algún momento, por ejemplo, en el libro se define como el mayor logro, el cumplimiento del mayor anhelo de la sociedad alicantina en la segunda mitad del siglo XX. No podíamos dejar eso, entre otras cosas, porque con el tiempo, efectivamente, se convertiría en la Universidad de Alicante en esta gran realidad que es hoy. Entonces se trataba fundamentalmente de aprovechar el 50 aniversario. Bueno, primero hay una cuestión humana, es el reencuentro de aquellos que lo hicieron posible, tanto alumnes, profesores como alumnos, como personal no docente de las primeras promociones. En segundo lugar, era un momento importante también para tratar de recuperar todo aquel material documental y gráfico que tuviera un valor testimonial, un valor patrimonial, incorporarlo al archivo y ser utilizado en las distintas actividades. Y para eso el equipo yo creo que ha trabajado duro, en los archivos de todo tipo, con todo tipo de contactos personales, etcétera. Yo creo que se ha hecho una labor en ese sentido. Y luego pues había que dar, había que proyectar hacia la sociedad todo eso, ¿no? Entonces ese es el sentido de una
una exposición que es la que actualmente está abierta en el MOA, y un libro del aniversario que fuera a la vez también una especie de libro catálogo que recogiera digamos, la riqueza de material gráfico de la exposición, pero que se ampliara a un trabajo serio, a una exposición seria hecha por dos historiadores de la universidad, profesores de la universidad, Rosana Gutiérrez y Mónica Moreno, y luego una segunda parte que fuera testimonios vividos, directos, por parte de los profesores de la primera etapa, fundamentalmente, el CEU, alumnos y personal no docente. Entonces hay artículos que son fundamentalmente evocaciones personales de cómo lo vivieron y cómo lo recuerdan. Uh-huh. Eso en cuanto efectivamente al libro. Y todo eso acompañado por toda una serie de entrevistas exhaustivas a muchos de los profesores de la primera etapa, de alumnos y de personal no docente, que han dado lugar a un documental importante. Que se visionará, que se puede visionar y que se visionarà también y que acabará también incorporado a la red. Uh-huh. És una ocasió de luxe per a conèixer la història d'este centre, d'esta universitat, i que molta gent encara no coneix. Cal mencionar que el procés de documentació, que haurà sigut exhaustiu i enormement complicat, ha contribuït molt també a l'Arxiu de la Democràcia, ¿no?, de la Universitat d'Alacant. Sí. Fue una idea que surgió originalmente en el Consejo Asesor del Archivo de la Democracia. Prácticamente, que casi todos son profesores de la universidad, pero también los que fuimos alumnos y que ahora algunos estamos jubilados. Como se vio el otro día en el encuentro, que si quieres hablamos después, porque fue un momento muy interesante en el acto que se celebró el pasado día 8. Entonces, básicamente el soporte ha sido el Archivo de la Democracia y el Archivo General de la Universidad que dirige Mercedes Guijarro. Y el otro gran soporte, lógicamente, ha sido el Vicerrectorado de Cultura, Educación y Deportes, de Lenguas y Deporte, y especialmente Carlos Cortés. Bien, sin ese apoyo hubiera sido imposible que un equipo de 4 o 5 personas hubieran hecho todo lo que se ha podido realizar. Y después, claro, cara al acto que te mencionaba anteriormente, pues en la oficina del rector, en fin, el grupo alumni y protocolo, pues han echado una mano muy importante para que fuera posible. I volia acabar preguntar-te, buscant, no? Documentant-me jo també, he pogut veure que tu distingueixes com 2 etapes, no?, clarament separades en la història d'este CEU, que és fins al 75 i després del 75 amb la mort del dictador de Francisco Franco. ¿Per qué? Es que son 2 etapas. Hombre, evidentemente son 2 etapas de la historia de España. De la historia, pero ¿cómo va a afectar al CEU concretamente? Mucho. Es decir, esa primera etapa del tardofranquismo es la primera etapa del CEU. A partir del año 72-73 se empiezan a ampliar los estudios que se pueden realizar en un primer ciclo, y entonces se inauguran las divisiones de Derecho, Medicina y Económicas. Pero en el 75 se crean, digamos, las 2 primeras facultades. Es decir, la tensión permanente del CEU es convertirse en una universidad. El CEU había llegado a un punto en cuanto a financiación, cuestiones de validación de las titulaciones, etcétera, extraordinariamente complejo. Y todo eso coincide con la muerte de Franco y las movilizaciones por la democracia. Y esas movilizaciones también afectan internamente al CEU, tanto a estudiantes, por una gestión y una universidad democrática en ese empeño general de empujar hacia las libertades, como para el profesorado en sus reivindicaciones famosas del profesor no numerario. Y hay todo un proceso ahí complejo de conversión del profesorado, cada vez se ve más cerca a la universidad, de los tipos de contrato del profesorado y tal, del CEU hacia lo que sería un contrato normalizado, que es algo que siempre hace mucho hincapié el primer rector de la universidad, don Antonio Gil Ucina. Es decir, que fue una época apasionante,
conflictiva, muy conflictiva, con encierros, movilizaciones, manifestaciones, para que realmente, para empujar en ese camino de la universidad. Entonces, tanto la exposición como el libro realmente se pueden recorrer esas etapas. Es decir, una primera en donde se trata de dar idea de cómo estaba organizado el CEU y lo que tiene de vocación, por eso incluso algunos hemos titulado Tal como éramos los profesores, tal como éramos los alumnos, y luego está esa otra cuestión de las dificultades en ese contexto. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hubo un momento en el año 72 en donde en el tercer plan de desarrollo quedó fuera como la pretensión del CEU de convertirse en universidad. Y eso generó una gran frustración en la sociedad alicantina. Quiero decir que realmente toda la sociedad alicantina y todos los estamentos del CEU estaban muy implicados en conseguir la universidad, y la democracia fue la gran oportunidad. La universitat és fruit de la lluita, no? De la gent i sense descans per aconseguir aquesta educació superior. S'estem quedant sense temps, però no vull perdre l'opció de preguntar-te. L'exposició al MUA, després en la seu de Ciutat d'Alacant, el documental m'has dit que es penjarà en la web i en les redes socials pròximament, i el llibre, on es pot aconseguir? El llibre, de moment, s'han fet exemplars, però jo crec que ja tindrem que fer una segona edició. Doncs ahí queda, toca per a la segona edició. Ja que molt pocs, i no s'està comercialitzant. Jo crec que és una decisió que haurà que prendre. Doncs ja ho heu escoltat, exposició, documental, llibre, mereix molt la pena per entendre per què estem així treballant o estudiant i què ha significat la UA per als alacantins i alacantines durant més de 50 anys. Juan Martínez Leal, moltes gràcies per haver estat així nosaltres i enhorabona pel treball. Gràcies per invitar-me. Abans d'anar-nos-en, repassem breument uns apunts informatius de l'agenda cultural per als pròxims 15 dies. Este pròxim diumenge al MUA es farà una visita guiada a l'exposició Paraules Visuals i un taller en què es reuniran elements narratius i plàstics per a la creació de microescenografies a partir de dibuix, collage i elements tridimensionals. Esta mostra, que està durant tot el curs a la sala Arcadi Blasco del MUA, mescla les diverses expressions artístiques d'Eusebi Sempere, Ricardo Junio, Emilio Zurita, amb formes literàries, per exemple, de García Lorca, Miguel Hernández o Vicent Andrés Estellés. I comentar, este divendres la coral de la Universitat d'Alacant actuarà en el Teatre Calderón d'Alcoi, on interpretarà el seu tradicional concert de Nadal a les 8 de la vesprada amb el patrocini de la Fundació Mútua Llevant. L'entrada és gratuïta, amb invitació, ja disponibles en el campus de la Universitat d'Alcoi, de la UA, en Sant Francesc 10, i una hora abans de l'actuació en la taquilla del Teatre Calderón. La coral està dirigida per Solo Rodríguez, i compta amb al voltant de 60 integrants que posaran veu a un repertori especial que inclou música tradicional catalana, italiana, habaneres i fins i tot cançons del Fantasma de l'Òpera, de Beatles i Freddie Mercury. I acabem amb un apunt del pròxim divendres, en este cas a les 6, en la seu Ciutat d'Alacant, la ponència de l'escriptora i teòrica feminista Rosa Cobo, titulada Prostitució i indústria del sexe en el nou capitalisme neoliberal. La conferència s'emmarca en les activitats desenvolupades amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència Masclista. Ens anem. Fins així el quart programa de Cultura en la UA. Ja sabeu que la cultura no se'n va mai de Ràdio UA, però este programa tornarà ja el pròxim 13 de desembre. Fins aviat, que la cultura vos acompanya. Adéu. D'una mort que arranca un plor dividit, la tristor convida a reflexionar.